Mi nombre es Rafael Ruiz. Tenía 29 años cuando mi padre estampó una factura grapada sobre la mesa del comedor, con el mismo desprecio con el que un funcionario notifica un embargo judicial en lugar de servir la cena. Le debes a esta familia 15.000 euros en concepto de alquileres atrasados, soltó él, golpeando el papel con 2 dedos secos. Y vas a pagar hasta el último céntimo o te largas de esta casa hoy mismo. A mi madre ni siquiera se le mudó el gesto, no había ni rastro de vergüenza en sus ojos. Levantó su copa de vino, observando el trasluz del tinto, y añadió con una frialdad quirúrgica. Ahora cobramos intereses, un 13% mensual. Como un casero de verdad, Rafael. Sin favoritismos. Mi hermana, Belén, soltó una carcajada tan brusca que casi se le resbala el móvil de las manos. El historial crediticio de mi hermanito está a punto de entrar en números rojos, se burló, con los pulgares volando sobre la pantalla, ansiosa por convertir mi humillación en el cotilleo de la noche. Entonces, mi padre deslizó una segunda hoja sobre el mantel. Un plan de pagos con columnas nítidas, fechas de vencimiento y sanciones por demora. Los primeros 1.500 euros vencen este sábado, sentenció sin mirarme a los ojos. Si fallas en un solo pago, vendemos tu coche. Está a mi nombre, no lo olvides. Mi tío Raimundo, que siempre aparecía sin invitación cuando la miseria ajena estaba en el menú, asintió con esa suficiencia moral de quien se cree un predicador. La mano dura es lo único que entienden los mantenidos, murmuró entre dientes. Me quedé mirando la factura y fue entonces cuando el aire se volvió pesado. En una letra minúscula, casi imperceptible al final de la página, noté una marca de tiempo de una copistería de Chamberí, aquí mismo en Madrid. El documento había sido impreso 13 días atrás. Eso era incluso antes de que yo apareciera en la puerta con mis cajas de mudanza bajo el brazo tras perderlo todo. No había sido una reacción espontánea a mi regreso, era una estrategia de caza. Habían preparado la mesa, invitado al buitre de mi tío, ensayado sus frases y esperado a que me sentara a cenar para ejecutar una emboscada perfectamente coreografiada. No grité. Mi silencio fue lo que más pareció incomodarlos. Simplemente solté el tenedor, doblé la factura con una calma que no sentía y recorrí la mesa con la mirada, memorizando cada rostro, cada gesto de traición. Mi padre, Tomás, parecía satisfecho, como si finalmente hubiera encontrado la forma de ponerle un precio de mercado a mi obediencia. Mi madre, Elena, mantenía esa expresión gélida que reservaba para cuando quería que su crueldad pasara por pragmatismo. Belén me apuntaba directamente con la cámara de su móvil, fingiendo que revisaba mensajes mientras grababa mi caída en directo. Y mi tío seguía allí, el mismo hombre que le debía dinero a medio barrio y que nunca en su vida había devuelto un favor, asintiendo como si fuera un juez de ética. ¿Has diseñado una hoja de cálculo para extorsionar a tu propio hijo? Pregunté finalmente. No, respondió mi padre de forma tajante. He hecho una hoja de cálculo para un adulto que cree que puede usar esta casa como un hotel gratis cada vez que la vida se le pone cuesta arriba. Volví a leer los conceptos. Alquiler, suministros, tasa de inconveniencia, ajuste por demora, y un concepto delirante. Recargo por estrés emocional. Se había inventado cifras de la nada solo para llegar a la redonda suma de los 15.000 euros. ¿Estrés emocional? Repetí con una punzada de incredulidad. ¿Tienes idea de cuánta ansiedad nos has causado todos estos años con tus idas y venidas? Intervino mi madre, sin parpadear. Sinceramente, deberías dar las gracias de que papá no te esté cobrando por meses de almacenamiento de tus trastos, bufó Belén. En ese momento, ella publicó algo en su lista de mejores amigos de Instagram y giró la pantalla lo justo para que yo leyera el pie de foto. El mantenido volvió al nido, lol. Me dolió más de lo que quería admitir. Hay algo profundamente podrido en ver a tu propia hermana convertir tu peor momento personal en contenido para burlarse de ti ante desconocidos. Me levanté de la silla,
apretando la factura contra mi costado. Siéntate, ladró mi padre, perdiendo un poco de su compostura. No hemos terminado. No, papá, dije yo, mirándole con una claridad que le hizo dudar. Ustedes sí que han terminado conmigo. Subí a la que, hasta hace poco, consideraba mi habitación. Al cruzar el umbral, el vacío me golpeó como una bofetada física. La mayoría de mis pertenencias habían desaparecido. La estantería de pino que construí con mis propias manos en el instituto ya no estaba. Faltaba la foto enmarcada de mi trofeo de debate, el único orgullo académico que alguna vez pareció importarles. Pero lo peor estaba en el pasillo. Sobre el retrato familiar, alguien había trazado una X roja sobre mi cara con un rotulador de pizarra blanca. No era una marca permanente, pero sí un mensaje deliberado de exclusión. La crueldad, aunque sea temporal, deja una cicatriz imborrable. Me quedé mirando esa marca roja y un recuerdo amargo, guardado bajo llave durante 13 años, me hizo flaquear. Tenía 16 años cuando el negocio de reformas de mi padre, Ruiz e Hijos, estuvo a punto de quebrar por una pésima gestión y una demanda por el uso de materiales defectuosos. Mis padres estaban a menos de un mes de perder la hipoteca de esta misma casa. En aquel entonces, vendí mi portátil, el que necesitaba para los exámenes, y la cámara réflex por la que estuve ahorrando 2 veranos trabajando de repartidor. Mentí a mis amigos diciendo que me los habían robado en el metro para no pasar vergüenza. Recuerdo entregarle los billetes a mi madre, Elena, a escondidas en el aparcamiento de un Mercadona, para que mi padre no viera herida su hombría al saber que su hijo adolescente le estaba sacando las castañas del fuego. Años después, cuando ellos daban discursos sobre el sacrificio familiar, hablaban como si solo los padres supieran lo que es sangrar por los suyos. Jamás mencionaron al chico que renunció a su equipo para que no les cortaran la luz. Y ahora, esas mismas personas pretendían cobrarme un 13% de interés mensual como si fuera un extraño moroso de un prestamista de poca monta. Cuando bajé con mi petate al hombro, mi padre bloqueó la puerta principal con su cuerpo. ¿A dónde crees que vas con esas pintas?, preguntó con tono autoritario. Fuera, respondí con una calma gélida. Me voy hasta que decidas si lo que quieres en esta casa es un hijo o un inquilino al que explotar. Mi madre se cruzó de brazos, apoyada en el marco de la cocina. Si cruzas esa puerta esta noche, Rafael, no esperes volver mañana y fingir que no ha pasado nada. Eso casi me provoca una carcajada histérica. ¿Fingir? Ellos habían mandado a imprimir mi humillación con 2 semanas de antelación en una copistería. El teatro, los ensayos y el fingimiento habían sido exclusivamente suyos. Belén se apoyó en la pared, sin soltar el móvil. No seas dramático, Rafa. Todo el mundo paga alquiler al hacerse mayor. Pues empieza tú, le solté, cortando su risita de golpe. ¿Qué?, balbuceó. Ya me has oído. Enséñame tus facturas, tus pagos al IBI o tus transferencias a la cuenta común, insistí, dándole un paso hacia ella. Ella miró a mis padres buscando auxilio, y en ese pequeño destello de pánico en sus ojos, lo entendí todo. No se trataba de una lección de responsabilidad ni de justicia distributiva. Se trataba de exprimir al único que siempre cedía. Ese fue el instante exacto en que la última pizca de ternura que guardaba por mi familia abandonó mi pecho. Salí de allí sin decir una palabra más. Dormí en el coche la primera noche, oculto en el aparcamiento de un centro comercial de las afueras, sintiendo el frío de Madrid calar en los huesos. Al día siguiente, conseguí una habitación en un hotel de larga estancia cerca de Plaza de Castilla, usando puntos de fidelidad que había ahorrado para unas vacaciones que, irónicamente, nunca me tomé. Por la mañana, los bloqueé a todos. Por la tarde, llamé a Nina, mi mejor amiga y la única que conocía al Rafael que existía antes de que mi familia empezara a reescribir mi historia como la de un fracasado.
Nos vimos tras su jornada laboral en una cafetería de 24 horas cerca de la M30. Se lo conté todo. La factura, la marca de tiempo, el video de Belén. Nina, que trabaja en el departamento de compliance de un banco y está acostumbrada a oler el fraude a kilómetros, no me interrumpió. No fue un arrebato, Rafael, sentenció ella cuando terminé. Fue una escenificación planificada. Eligieron la cifra antes de que pusieras un pie en Madrid. Es una maniobra de poder premeditada. Me miró fijamente y añadió su consejo profesional. No discutas sentimientos con gente que solo respeta el poder de negociación. Empieza a auditar cada mentira que te han contado. Y así lo hice. Empecé a anotar todo en mi portátil. El dinero del portátil a los 16 años. La vida de lujo y sin gastos de Belén mientras me tachaba de vago. Los 8.400 euros que envié hace 4 años de mi bonus como perito de seguros para pagar sus deudas de Libia atrasadas. La mentira que le contaron a los tíos de que mi padre lo había solucionado solo. El cambio de la caldera que pagué con mi tarjeta un enero porque mi madre me llamó llorando, jurando que me lo devolverían después de Reyes. Nunca devolvieron un céntimo. Yo no había sido la carga de esa familia, había sido el fondo de emergencia invisible al que acudían cada vez que su orgullo se quedaba sin fondos. Nina observó mi lista durante unos minutos. ¿Cuánto te deben realmente, sumando lo que puedes demostrar con extractos? Preguntó. Algo más de 18.000 euros. Mucho más si aplicara ese 13% de interés que ellos pretenden cobrarme. Ella arqueó una ceja, satisfecha. Es una cifra interesante. Escúchame bien. No vuelvas corriendo a defenderte. Deja que crean que te han hundido. La gente que disfruta del control siempre se vuelve negligente cuando cree que ya ha ganado la partida. Al 6º día de mi exilio voluntario, terminé de armar el dossier. Reuní capturas de pantalla, extractos bancarios de la última década, correos electrónicos antiguos y fotos de confirmaciones de transferencias que ellos creían olvidadas. Una imagen pesaba más que todas las demás. Una captura de hace 4 años que mostraba una transferencia de 8.400 euros a la cuenta personal de mi madre con el concepto. Ivy, pagó hoy. Urgente. Adjunta estaba su respuesta por WhatsApp. Hijo, nunca olvidaremos esto. No se lo digas a tu padre todavía, ya sabes cómo es su orgullo. Otra prueba irrefutable era del desastre de la caldera en mitad de Filomena. ¿Puedes pasar tu tarjeta, por favor? No tenemos liquidez ahora. Te pagaremos después de Reyes. Los Reyes Magos habían pasado 3 veces desde entonces y el saldo seguía en negativo. Pensé que me sentiría poderoso al ver todas esas pruebas juntas, pero lo que sentí fue náuseas. Los documentos son brutales cuando demuestran que tu familia te quería más cuanto más útil les resultabas. El domingo llegó el primer mensaje desde la casa. No fue de mis padres, sino de Belén. ¿En serio sigues de morros? Papá dice que el primer plazo de la lista ya ha vencido. No tenses más la cuerda, anda. Me reí con tanta amargura que la pareja de la mesa de al lado en el hotel se giró, incómoda. ¿Plazo vencido? ¿Le debía dinero a personas que me debían a mí más de lo que figuraba en su factura inventada? No le respondí a ella. En su lugar, le envié un mensaje directo a mi padre. Mañana, 19, en la cocina. Que estén todos presentes. Respondió en menos de un minuto, bien. Trae el primer pago en efectivo. La noche siguiente, entré en aquella casa blindado con mi ropa de trabajo. Pantalones de vestir azul marino, camisa blanca impoluta y mi placa de perito de seguros colgada del cinturón. Quería que vieran exactamente al profesional que habían intentado pisotear. Mi padre, Tomás Ruiz, presidía la mesa. Mi madre, Elena, estaba a su lado, evitando mi mirada.
Belén se sentaba frente a mi silla vacía con esa expresión de aburrimiento impostado que pone la gente cuando cree que alguien va a entrar para pedir perdón. El tío Raimundo también estaba allí, como un buitre esperando las obras. Mi padre extendió la mano sobre el mantel, impaciente. ¿Traes el sobre?, preguntó. En su lugar, dejé caer una carpeta de anillas sobre la mesa. El golpe sonó seco, definitivo. No exactamente, papá. ¿Y esto qué es? Frunció el ceño, sin tocar la carpeta. Documentación técnica. Una auditoría, respondí. Durante los siguientes 10 minutos, el único que habló en esa habitación fui yo. Fui desplegando recibos de transferencias, capturas con sello de tiempo, fechas de cargos bancarios y facturas a mi nombre. Les mostré el pago del IBI que salvó la casa del embargo, el cargo de la caldera, 2 transferencias de emergencia para facturas de la luz que llegaron con aviso de corte, y una copia del cheque que le entregué a mi madre tras liquidar una pequeña cuenta de inversión para que no perdieran la hipoteca durante el parón de la pandemia. Finalmente, puse la última página en el centro. Mi propia hoja de cálculo, detallando cada euro que yo había inyectado en ese hogar durante 7 años. Total acumulado a mi favor. 18.240 euros, sentencié. Más del 20% de lo que vuestra factura reclama. Elena palideció al ver el recibo del IBI. Tomás intentó recurrir a la ira antes de pasar a la negación absoluta. Esto es un ataque manipulador, Rafael, escupió con desprecio. No, le corté. Lo manipulador fue ir a una copistería de Chamberí a imprimir una deuda falsa antes de que yo pusiera un pie en esta ciudad. Eso le desarmó por completo. Sus ojos bajaron a la esquina de su propia factura, donde la marca de tiempo de la copistería seguía allí, brillando como una confesión de culpabilidad. Belén dejó de sonreír y soltó el móvil. ¿Queréis hablar de alquileres?, pregunté, elevando ligeramente el tono. Perfecto, hablemos de números reales. Pero antes de que cobréis un solo céntimo de mi cuenta, quiero una declaración firmada. Un documento donde reconozcáis que he rescatado financieramente este hogar en repetidas ocasiones mientras se me trataba públicamente como una carga. Elena recuperó el habla con voz temblorosa. No puedes obligar a tus padres a firmar un papel así, Rafael. Es una falta de respeto. No, dije con una calma que me asustaba a mí mismo. Pero puedo obligar a la verdad a entrar en esta cocina. Deslicé 2 copias mecanografiadas por la mesa. Nina me había ayudado a redactarlas con lenguaje legal impecable. Nada dramático. Solo hechos, fechas, cantidades y el reconocimiento explícito de que vuestra reclamación de 15.000 euros carecía de base legal o acuerdo previo. Mi padre soltó una risa nerviosa que sonó forzada. ¿De verdad crees que nos vas a amedrentar con unos folios? No, respondí. Creo que he terminado de ser el único en esta familia que se traga la vergüenza en silencio para proteger vuestro orgullo. Me volví hacia Belén, que seguía muda. Tú publicaste sobre mí en tus mejores amigos, ¿verdad? Pues adelante. Haz una foto a esto y públicalo también. Sé coherente. El silencio que cayó sobre la mesa era tan denso que se podía cortar. Después de un minuto que pareció una hora, mi madre firmó primero, con la mano temblorosa. Mi padre firmó después, rápido, como si quisiera terminar cuanto antes con la humillación. Recogí los originales y me puse en pie. El tío Raimundo hizo la pregunta que ninguno se atrevía a formular. ¿Y ahora qué, sobrino? Ahora, respondí, mirándolos uno a uno, os toca aprender a vivir con lo que habéis intentado hacerme. Estaba a mitad de camino de la puerta cuando la voz de mi padre me detuvo. ¿De verdad vas a romper a la familia por unos papeles, Rafael? ¿Por un poco de dinero? Me detuve en el umbral, pero no me giré. No, papá.
Me voy porque habéis confundido el tener acceso a mi vida con tener la propiedad sobre ella. Exactamente una semana después de aquella cena en la que mi padre me exigió los 15.000 euros, mi móvil estalló en mitad de la noche. Eran las 1:30 de la madrugada. Primero fueron mensajes en cascada de Belén, luego llamadas perdidas del tío Raimundo. Tus padres están en mi casa, en un ataque de ansiedad. Elena no deja de llorar. Por favor, llámalos ahora mismo. Por un segundo, el corazón me dio un vuelco pensando en una tragedia médica. Llamé a Belén de inmediato. Mamá ha abierto una carta certificada de Hacienda, dijo ella, con la voz quebrada por el pánico. Hay un aviso de impago final, un requerimiento judicial y papá está perdiendo los papeles por completo. Dicen que si no ingresamos una cantidad astronómica mañana, la casa entra en ejecución hipotecaria acelerada. Conducir por la M30 vacía a esas horas me dio tiempo para enfriar la sangre. Cuando entré en casa de mi tío Raimundo, la escena era patética. Mi madre tenía el rímel corrido, surcando sus mejillas como cicatrices negras. Mi padre, Tomás, parecía haber envejecido 10 años en una sola semana. Estaba hundido en el sofá, con la mirada perdida. Tomé la notificación de la mesa y la leí con ojo de perito. Ejecución hipotecaria por incumplimiento de los términos del periodo de carencia. Sentí un frío glacial en el estómago al comprender la magnitud de la hipocresía. Mientras montaban todo aquel teatro mediático para darme una lección de responsabilidad, estaban ocultando un colapso financiero que ya era inevitable. E incluso con el agua al cuello, intentaron extorsionarme 15.000 euros para tapar sus propios agujeros. Necesitamos que nos ayudes, Rafael, dijo mi padre. Las palabras parecían costarle un esfuerzo físico, como si tuviera cristales en la boca. Lo miré fijamente, sin dejar que mi expresión flaqueara. ¿Te refieres al mantenido? ¿Al hijo al que pensabas desahuciar si no pagaba un alquiler inventado? Rafael, por el amor de Dios, ahora no, sollozó Elena. Tu padre cometió errores de cálculo, sobrino, intervino el tío Raimundo, adoptando un tono falsamente diplomático. Pero la familia es lo primero. Todos cometisteis errores, sentencié. Y algunos de vosotros decidisteis servirlos como entretenimiento en Instagram. Entonces mi madre soltó una frase que casi me hace soltar una carcajada por el descaro. Intentábamos presionarte con esa factura para que fueras responsable. Porque sabíamos que las cosas estaban muy mal y necesitábamos que estuvieras alerta. Ah, sí. ¿Así que me estabais extorsionando como una herramienta educativa? Pregunté. Nadie se atrevió a sostenerle la mirada al perito que tenían delante. Dinos qué tenemos que hacer, bajó la voz mi padre, entregándome el control. Y ahí estaba la trampa final. No había una disculpa sincera, sino una transferencia de carga. Querían que yo, el hijo despreciado, hiciera el trabajo de adulto, negociara con los bancos y salvara a las mismas personas que acababan de intentar enterrarme bajo una deuda ficticia. Una parte de mí quiso dar media vuelta y dejarlos que se hundieran en su propia miseria. Pero otra parte, más fría y analítica, se dio cuenta de algo. Ayudarlos no tenía por qué significar salvarlos de las consecuencias. Podía significar guiar el proceso y elegir exactamente cómo se produciría la rendición de cuentas. Miraré los papeles, dije, cogiendo el fajo de documentos. Mi madre intentó cogerme la mano en un gesto de gratitud forzada, pero me aparté. No confundas el acceso a mi conocimiento con el perdón por vuestros actos. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina de Raimundo y empecé a hacer preguntas técnicas. Mi padre mintió 2 veces en los primeros 5 minutos sobre el estado de las cuentas de la empresa. Basta, le corté en seco. Si me mientes una sola vez más, recojo mi chaqueta y me largo. Buscad un abogado de oficio. Finalmente, la verdad salió a borbotones. Su negocio de reformas llevaba meses en números rojos.
Mi madre había vaciado una cuenta de ahorros compartida que no debía tocar. Pero aquí estaba el detalle que dinamitó lo poco que quedaba de mi paciencia. Habían desviado y escondido casi 20.000 euros en una cuenta aparte. No para salvar la casa, no para pagar el IBI, sino para que Belén tuviera un colchón de seguridad para mudarse a Barcelona y empezar de cero. Dinero para la hija de oro, mientras al hijo Périto le exigían intereses del 13%. ¿Teníais 20.000 euros líquidos mientras me pedíais 1.500 para este sábado bajo amenaza de vender mi coche? Pregunté, sintiendo cómo se rompía el último vínculo. No era tan sencillo, Rafael. Era el futuro de tu hermana, susurró Elena. Es exactamente así de sencillo, me volví hacia Belén. Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías que había dinero mientras grababas aquel video burlándote de mí? Ella no respondió lo suficientemente rápido. El silencio, cargado de culpa, fue respuesta suficiente. En el momento en que supe que tenían fondos reservados mientras intentaban estafarme a mí, mi instinto de protección murió definitivamente. Mañana contactaré con el banco, dije con voz monótona. Exigiré cada extracto, cada aviso de Hacienda y cada mentira que hayáis intentado sepultar. Si descubro que ocultáis un solo céntimo más, habré terminado con vosotros para siempre. Durante la semana siguiente, me convertí irónicamente en lo que ellos tanto habían despreciado. El único adulto funcional en la habitación. De día, cumplía con mi jornada como perito, de noche, me transformaba en el gestor de crisis, sin sueldo, de sus ruinosas finanzas. Logré arrancar al banco un acuerdo de restablecimiento bajo condiciones draconianas. Un solo plazo incumplido, un solo día de retraso, y el expediente volvería directamente a la vía de ejecución hipotecaria sin posibilidad de recurso. Mis padres escucharon la palabra esperanza, yo escuché una última advertencia. Los conocía bien. Ellos no cambian bajo presión, solo fingen una metamorfosis el tiempo justo para esquivar el golpe y volver a sus viejos vicios. Esa misma noche, mi padre sugirió empezar de cero, que en el código de los Ruiz significaba aplicar una amnesia selectiva y borrar mis sacrificios. Grabé la conversación de la cena con el móvil oculto. Admitieron, entre copas de vino, que el objetivo de la factura falsa de los 15.000 euros era coaccionarme para tapar sus pufos y que todos, incluida Belén, sabían lo del dinero escondido para Barcelona. Escucharlo de sus propias bocas no me alivió, me dio la claridad definitiva del verdugo. Una semana después vencía el primer pago del nuevo acuerdo. Se lo recordé a mi padre 2 veces. Se ofendió, tachándome de controlador. Al final, envió un cheque personal en lugar de la transferencia bancaria inmediata que exigía la entidad. Y, por supuesto, lo envió tarde. Yo no había diseñado la trampa, simplemente dejé de sostenerles la mano para que no cayeran en ella. Cuando recibí el correo del banco avisando del defecto en el pago por falta de fondos, no dije nada. Esa noche cenaron en un silencio cómplice, como si el peligro hubiera pasado por arte de magia. Mi padre se quejó del precio de la luz. Belén buscaba apartamentos de diseño en el barrio de Grecia. Seguían convencidos de que mi competencia profesional era un seguro de vida eterno. 2 semanas después, llegó el burofax definitivo. Los términos del acuerdo habían sido incumplidos. El proceso de desahucio era irreversible. Al entrar en la casa, el pánico se masticaba en el aire. ¿Sabías que esto era serio?, me gritó mi padre, rojo de ira. Deberías haber insistido más. Es tu culpa por no avisarme una tercera vez. Me eché a reír en su cara. Ah, sí. O sea que el hijo al que intentaste extorsionar debería haberte hecho de madre con más ímpetu. Qué poca vergüenza tienes, papá. Belén dio un puñetazo en la encimera de la cocina. Todo esto ha acabado así porque te has empeñado en que cada céntimo sea justo. Si hubieras pagado lo que papá te pidió al principio, habríamos tenido margen. Nos has hundido por tu orgullo.
En ese momento comprendí que no habían aprendido absolutamente nada. Me marché de allí para siempre esa misma noche. Antes de cruzar el umbral, miré el retrato familiar por última vez. Alguien había borrado la X roja de mi cara, intentando restaurar una armonía que nunca existió. Demasiado tarde. Hay manchas que no se quedan en el papel, sino en el alma. 30 días después, vi desde la acera de enfrente, apoyado en mi coche, como la comisión judicial pegaba el aviso de desahucio en la puerta de la casa donde crecí. Mi madre suplicó a los funcionarios, mi padre me señaló con el dedo, acusándome ante los vecinos de haberles dejado perder el techo. Les respondí con la verdad. Ellos habían perdido la casa hace años, yo solo había dejado de mentir sobre quién iba al volante hacia el abismo. Una semana antes del desalojo total, hice una última transferencia. 15.000 euros exactos. No a mis padres, sino a la cuenta de Belén. En el concepto escribí una sola palabra. Alquiler. Ella tenía una elección. Usar ese dinero para salvar la casa familiar y atarse al desastre de nuestros padres, o salvarse a sí misma y demostrar que era exactamente como ellos. Eligió Barcelona en menos de 48 horas. Firmó un contrato de alquiler en la ciudad condal y desapareció antes de que pusieran los precintos en la puerta de Madrid. Cuando mis padres se enteraron de que su hija de oro los había dejado en la calle con el dinero en el bolsillo, Elena se hundió. El tío Raimundo me llamó hecho una furia, gritando que le había tendido una trampa de moralidad a su sobrina. No, tío, le corté. Le di la misma oportunidad que ellos esperaban de mí, y ella tomó su propia decisión. Se llama responsabilidad. Mis padres intentaron difamarme, contando a todo el barrio que los había abandonado en la indigencia. No necesité grabar un video dramático, simplemente subí a un grupo privado de la comunidad de vecinos y conocidos la factura falsa de la copistería, el documento firmado donde admitían mis aportaciones pasadas y los audios de aquella cena. Comparto esto porque no voy a cargar con una narrativa falsa construida por personas que intentaron lucrarse a mi costa, escribí. La verdad tiene un peso propio. Mi padre perdió sus pocos contactos de reformas en el barrio. Mi madre fue apartada de sus tareas en la parroquia por el escándalo. E incluso Belén sufrió las consecuencias. Su nuevo empleador en Barcelona vio sus publicaciones antiguas burlándose de la miseria familiar y, temiendo por la reputación de la empresa, retiró la oferta antes de que empezara. Nadie tuvo que arruinarlos, ya venían arruinados de serie. La última vez que vi a mis padres fue frente al bloque de pisos de protección oficial al que se mudaron en las afueras. Mi padre parecía un hombre pequeño, vaciado de su arrogancia. Mi madre mostraba un cansancio que ninguna crema de marca podía ocultar. Ella me preguntó, con un hilo de voz, si podíamos empezar de nuevo. ¿Querías que aprendiera lo que es la responsabilidad, mamá?, le dije, ajustándome la chaqueta de perito. Pues aquí me tienes, aplicándola con rigor. Adiós. Y me marché sin mirar atrás. A veces, la justicia más pura no nace de la rabia, sino de dar un paso a un lado y dejar que la vida le cobre a cada uno la factura que se le debe. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.